Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches, a la hora que usted esté mirando este video. Mi nombre es Cecilia Ortiz y somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA. El día de hoy vamos a estar hablando sobre quién es elegible para la educación especial. Muchas personas o algunas tienen esta confusión en qué momento mi hijo puede recibir educación especial. Hay muchas personas que ignoran que los distritos escolares tienen la obligación de identificar y de evaluar a estudiantes para poder ayudarles y estos niños puedan lograr una educación académica apropiada y gratuita. ¿Por qué? Porque muchos niños requieren de una educación especial y esto no quiere decir que todos los niños deben de estar apartados de una clase general. El estudiante puede recibir la educación especial dentro de lo que es la clase general. ¿Por qué? Porque así dice la ley y así es como se debería de empezar a trabajar para llegar al objetivo, que el estudiante pueda aprovechar al máximo su capacidad para poder lograr, obviamente, tener pues la graduación en lo que es su educación. Voy a estar hablando un poquito también con el manual Derechos y Responsabilidades de la Educación Especial del manual. Y ahora estoy en la página 9, en el capítulo 1, y dice: ¿quién es elegible para recibir educación especial de conformidad con las leyes federales y estatales? Las directivas federales y estatales establecen los criterios de elegibilidad para todos los estudiantes que soliciten servicios de educación especial. Para cumplir con los criterios de elegibilidad, la evaluación debe mostrar, en virtud de su discapacidad, al estudiante debe recibir educación especial. Las áreas de discapacidad que satisfacen los requisitos establecidos en los reglamentos federales y estatales de elegibilidad son discapacidad visual, sordera o deficiencia auditiva, sordera y ceguera, impedimento ortopédico grave, problemas de lenguaje y habla, otros problemas de salud, impedimentos de fortalezas, vitalidad o de capacidad de permanecer atento debido a problemas de salud crónicos o agudos, comportamiento autista, retraso mental, trastorno emocional grave, discapacidad de aprendizaje específica, lesión cerebral traumática, discapacidades múltiples. Esto es muy bueno para muchos estudiantes que tienen una discapacidad y debido a esta discapacidad pues no pueden sacar el máximo de sus habilidades, ya que requieren de este apoyo, como lo dice, especial. Entonces, ¿qué es el primer proceso que se tiene que hacer? Ok, identificar la necesidad. Si no viene por parte del maestro o de algún personal de la escuela, el padre puede solicitar una evaluación al distrito. Se la puede dar a la maestra, al director o el coordinador o el administrador de caso de su hijo en la escuela. Aquí es donde empieza todo. ¿Qué va a hacer? Va a solicitar que se evalúe al estudiante porque hay una preocupación. Hay muchos niños y esto es algo que por cultura muchas veces dicen: oh, este niño es burrito, oh, este niño salió a su papá, oh, este niño salió a su mamá, oh, ¿de dónde quieren que sea inteligente si los dos somos tal por cual ni siquiera estudiamos? Es triste y lamentable que sí se escucha muchas veces este tipo de comentarios.
también se escucha que muchos padres no tienen el apoyo de la familia y a veces son criticados diciendo, no, pues si me lo dejaran un ratito, yo lo enderezo porque está caprichudo, está mimado, los padres lo dejan que haga lo que quieran. Pero muchas veces hay una necesidad en el estudiante. Hoy por hoy le puedo decir que a veces me quedo pensando en muchos compañeros hasta que tuve yo en mi escuela que no aprendían y pues en aquel entonces yo miraba que los maestros le pegaban, ¿verdad? Y yo hoy día puedo decir, ¿sabes qué? Quizás este muchacho tenía una necesidad de déficit de atención. Quizás este muchacho necesitaba asistencia. Es más, le puedo decir que quizás muchos de los que yo conocí quizás tienen hasta autismo y nunca se supo y no se les brindó el apoyo. Entonces, esto también pasa aquí en Estados Unidos, también pasa mucho que no se identifica la necesidad ni por la escuela y muchas veces los padres no saben que en la escuela los pueden ayudar. Muchas veces creen que solamente puede ir a la escuela y que con eso los van a ayudar. No. Gracias. Y voy a hablar aquí en lo que es el estado de California. Gracias. Brinda tanto apoyo a los estudiantes para que logren el máximo potencial y sacar el máximo provecho lo que es la educación. Con todo el apoyo que se requiere, la ley es muy clara y lo dice. Antes de ponerlo en una escuela o irlo rezagando a algo más privado, necesitan brindarle todo el apoyo en la clase, en el entorno menos restrictivo que sea posible para que el estudiante funcione. Y es bueno, de verdad, mi hijo hoy por hoy está en una escuela no pública porque eso era lo más apropiado para él. Pero cuando él estaba en la escuela pública, que duró muy poquito tiempo, él estuvo, me acuerdo cuando él estuvo en un programa pre-kinder mixto de niños típicos y niños con alguna necesidad especial. Y desde entonces yo podía mirar cómo podía conectar mi hijo o si le llamaba la atención algunas veces a los niños cómo corrían o se movían o hablaban y él medio que dentro de sus que no le gustaba mirar mucho al fijo a los ojos, pero yo podía mirar que le llamaban cosas. Entonces, a mí me agradaba que mi hijo estuviera en una escuela mixta. Desafortunadamente, solamente fue el primer año, al segundo año dijeron que no más, que esta clase mixta se iba a quitar y que iban a estar puros niños con autismo o otra discapacidad. Y yo miraba que esto no era algo que podía funcionar para él tampoco, porque entonces no había ese modelo natural, no había ese entorno natural y quizás iba a ser contraproducente para él. Yo abogué a mi capacidad, a mi entendimiento. Se le pagó mucho a una persona porque nos ayudara a que el niño tuviera una educación apropiada. Y así fue como él llegó a una escuela no pública que hoy por hoy permanece en esta escuela. El punto es que muchas veces, aunque quieramos de verdad, y se lo digo con todo corazón y con la experiencia que tuve, mi hijo estaba en clase mixta, mi hijo estuvo en clase especial y compartía 5 días a la semana, el mentado mainstreaming que le llaman. Él iba diario, los 5 días iba a la clase general, 1 hora, 3 días a lectura y 2 días a matemáticas. Él compartía en recreo en educación general. Él iba a todos los eventos que tenían con las clases generales porque ese era su derecho. Y yo podía mirar que él disfrutaba, pero también miraba que le afectaba porque él es muy sensible al oído. Él se distrae muy fácilmente con tantas personas. Entonces también
sus áreas se estaban viendo afectadas académicamente, ya que no funcionaba para él ese entorno. Sacaba provecho en lo que era social, pero el 90% le afectaba para poder lograr lo académico y poder tener un progreso. Entonces, esa fue la manera que llegamos a una escuela no pública. Pero eso no quiere decir que todos los casos son iguales y todo funciona igual para todos. No, uno como padre y como equipo de IEP tiene que estar viendo qué funciona para el estudiante. Y eso no quiere decir que si dijimos esto, vamos a esperar todo el año para esperar si funciona. Si vemos que a los 3 meses no está funcionando, tenemos que movernos, tenemos que tener una junta de IEP y decir, esto no está funcionando. ¿Por qué? Porque cada 3 meses le mandan un reporte de progreso. Y si era lograr un 30% y el estudiante no logró ni el 2 ni el 5%, tenemos que preguntar qué está pasando, por qué no se logró ni el 30%, por qué vamos a esperar hasta que llegue el próximo año a la IEP y decir, miren, no sirvió, no funcionó, no está trabajando. No esperemos eso, de verdad. Se lo digo, yo escuché a las personas cuando me dieron estas sugerencias que no esperar al final, y hoy le puedo decir que hoy por hoy ha sido una gran diferencia en mi hijo, lo que es en lo que él ha tenido el progreso académicamente, lo que él ha progresado tan grande que muchas veces hasta los mismos profesionales que trabajaban para él, un administrador que me dijo, se tomó el atrevimiento de llamarme y decirme, Cecilia, lo que usted no acepta es que su hijo tiene una discapacidad y que no va a poder progresar como usted quisiera. ¿Y sabe qué le dije? ¿Sabes qué? Tú no eres nadie para limitar lo que nadie sabemos lo que va a hacer en el futuro mi hijo. Tú no puedes limitar a un estudiante o un individuo cuando ni siquiera lo conoces, ni siquiera se ha explotado al máximo su capacidad de conocimiento. Tiene un diagnóstico de autismo, pero eso no quiere decir que eso va a ser una barrera para toda su vida. Le dije, entonces no te voy a aceptar y obviamente te voy a reportar que te has tomado el atrevimiento porque tienes mi número de celular privado para llamarme y decirme esto, porque esto es una violación a los derechos y una violación a la privacidad de llamarme y estarme diciendo esto. Pero lo vamos a hablar en el IEP y hoy por hoy le puedo decir, cuando alguien le diga no, no puede, es basado a su capacidad que ella tiene, basado al esfuerzo que quizás y a la habilidad que ella pueda lograr muchas cosas. Quizás el estudiante no lo va a lograr en un año, pero va a haber un progreso. Le puedo garantizar que algo va a poder lograr el estudiante, a que si no se le enseña nada, simplemente porque no quieren trabajar esa área. Yo le puedo decir, a mi hijo un día me dijeron, Cecilia, ¿cómo usted quiere que su hijo aprenda los colores? Nunca va a poder hacer eso. Es algo que él no tiene concentración. Él no va a poder aprenderse o conocer los números. Perdón. Él no va a poder decir su nombre. Muchas cosas que dijeron que no, que era imposible, que hasta se reían cuando proponíamos metas. Pero ¿sabe qué? Siempre pensemos que las personas hablan por su capacidad. Y algo que yo sí le puedo decir, cuando una persona le diga esto a un especialista, dígale, entonces, ¿tú no puedes trabajar con mi hijo? ¿O tú no puedes trabajar con el estudiante esta área? Quiero que lo digas en este momento para que se busque un personal capacitado y calificado que quiera trabajar estas áreas. Porque nadie puede decir que no puede cuando no se ha intentado. Quizás la meta no está funcionando, pero eso no quiere decir que la meta no se necesita, que esa área ya no la necesita el estudiante trabajarse. No, no está funcionando el método, no está funcionando a lo mejor el refuerzo que están usando, no está funcionando el plan que hicieron para que funcione esa meta. Hay que cambiarlo, hay que mirar qué está pasando que no está funcionando.
Por eso es importante solicitarles la evaluación y que la ley federal y estatal protege, la ley AIDEA protege a los estudiantes aquí y que hay muchos derechos que ellos tienen, que los padres se involucren, que no sientan, pues ya están haciendo bastante por él. Si usted se conforma con eso, está bien, porque eso lo hace sentir bien a usted. Pero, ¿qué va a pasar cuando el estudiante llega a high school, a preparatoria, y el estudiante no sabe leer ni segundo grado? Y entonces es cuando empieza un caos, que quieren que ya en high school se le llene de programas, se le llene de tiempos compensatorios, cuando se puede ir trabajando poco a poco. Hay muchas maneras de trabajar, pero si estamos involucrados. Dice, ¿cuáles son los criterios de elegibilidad para niños entre 3 y 5 años de edad? Los criterios de elegibilidad para los niños preescolares están vinculados a los criterios que se aplican a los niños de edad escolar. Para poder solicitar educación especial, un niño debe reunir una de las siguientes condiciones de discapacidad: autismo, sordera y ceguera, sordera, trastornos emocionales, discapacidad auditiva, trastorno mental o retraso mental, discapacidad múltiples, impedimento ortopédico. Otros problemas de salud incluyen parcialmente trastornos por déficit de atención, trastornos por déficit de atención con hiperactividad, síndrome de Tauler, disfagia, síndrome de alcohol fetal, trastorno bipolar u otros trastornos neurológicos. Y aquí están varios códigos. Muchas personas no saben que sus hijos tienen derecho a una educación pública y gratuita y apropiada. Entonces, simplemente hay que informarnos, hay que enrolarnos cómo funciona el sistema y poder ayudar a nuestro hijo. Dice, ¿qué es un programa de educación especial apropiado? La Corte Suprema de los Estados Unidos emitió una decisión en Board of Education. Y aquí están los códigos. En 1982 declararon que bajo la ley federal una colocación y un programa educativo apropiado están diseñados para cumplir con las necesidades exclusivas de un estudiante. Si proporcionan suficientes servicios al estudiante discapacitado para que obtenga un beneficio educativo y se proporcionen de conformidad con el IEP del estudiante. Además, el programa se debe proporcionar en la máxima medida posible, en el entorno menos restrictivo. No da derecho al estudiante al mejor programa educativo posible ni a una educación a su máximo potencial. El caso Rowley fue adaptado específicamente por los tribunales federales que rigen California. Y esto es algo que quiero hablar un poquito. Muchos padres cometemos el error, y digo cometemos porque también hubo veces que lo comenté cuando estaba empezando en esto. Muchas veces estamos en la junta de IEP y decimos, esto no es lo mejor, esto no es lo que el estudiante se merece, esta clase no es buena, esta escuela no es buena, esta área no es buena. La escuela o el distrito no está obligado a darle lo mejor. Entonces, también nosotros tenemos que educarnos en usar el lenguaje cuando estamos solicitando los servicios. Por ejemplo, cuando no nos gusta la escuela por el área que está insegura, entonces podemos decir, ¿saben qué? Esta escuela, este plantel no es seguro. ¿Por qué? Porque no hay cerco, por ejemplo. Hay muchas escuelas que no están cercadas porque no tienen mucha seguridad para si el estudiante se escapa. Es un área que no está cercada ni segura porque hay vandalismo, hay pandillas, hay tiroteos. Esto se puede hablar.
Entonces, por ejemplo, aquí es donde podemos decir que no es segura la clase. ¿Cuántas veces hemos visto que muchos estudiantes en high school o en preparatoria caminan de su casa a la escuela o de escuela a su casa o toman un transporte de locación, pero no es un área segura? ¿Y qué ha pasado? ¿Cuántos chicos con autismo o con alguna discapacidad han perdido la vida? ¿Cuántos de ellos han golpeado hasta la muerte? Porque no es un área segura. Y aquí es donde podemos decir, ok, vamos a abogar por transporte, vamos a abogar por un cambio de colocación. Tenemos que tener cómo afecta al estudiante académicamente, pero también, por ejemplo, esto que si el niño, por ejemplo, muchos niños se escapan corriendo, salen corriendo y si no tiene un asistente que lo cuide, que esté con él y este estudiante se escapa, tienen un problema. Muchos padres han y tienen este problema de que los hijos se han salido de las escuelas y allá van caminando por media calle y nadie de la escuela se dio cuenta. Sucede y sucede bastante, así como lo escucha usted. Aquí en Estados Unidos también pasa. Pasa bastante, lamentablemente tenemos un sistema muy quebrado, pero algo que sí he aprendido cuando nosotros los padres tenemos más conocimiento y sabemos navegar el sistema, las cosas, no va a cambiarlas al 100% para todos, pero sí le puedo decir, lamentablemente, quizás no más cambie para el suyo. Porque a veces no se puede cambiar todo. Es tristemente, es muy triste y se lo puedo decir. Yo abogué muchísimo porque les pusieran aire acondicionado a la clase especial de mi niño cuando entonces estaba en la escuela pública. Un día llegué a las 9 de la mañana y el salón de clases estaba a 120 grados. Tenían las ventanas cerradas. ¿Por qué? Porque los estudiantes se escapan, se les iban, se les salen. Entonces, para no batallar, cerraban las ventanas y cerraban la puerta. No había aire acondicionado y creo que ni hay todavía. Los ventiladores era una cosa con tanta gente adentro, sofocante, que cuando yo entré eran las 9 de la mañana. Dije, ¿qué está pasando? ¿Por qué me siento ahogar? Y volteé y miré el marcador de temperatura, eran 120 grados. Yo simplemente había ido a visitar la clase y ¿sabe qué? Y se le dije, ¿sabes qué? Me voy a tener que llevar a mi hijo. Esto no es algo apropiado. ¿Por qué si no tienen el plantel, el salón apropiado para ellos? Imagínense, son niños que no hablan, que no se pueden comunicar, que no saben expresar y los tienen con ese calorón ahí, forzándolos a trabajar, porque ellos trabajan más que un niño típico, ellos trabajan mucho más, son sus clases mucho más exigentes que un muchacho típico. Tienen comportamiento, claro, hasta yo golpearía a quien estuviera a mi lado si yo estoy a 120 grados y me tienen sentada a la fuerza trabajando. Eso crea comportamiento. Entonces, muchos de los comportamientos también teníamos que ver el entorno en el que los tienen. Muchas cosas pasan, pero también es por falta de que los padres no nos involucramos muchas veces, ¿ok? Entonces, también esto es parte de lo apropiado. Una educación tiene que ser apropiada. Y va, un ejemplo. Mi hijo necesitaba un dispositivo de internet. Donde yo vivo es un área rural. Ahora, no hay internet. No hay internet como todos lo tenemos allá en la ciudad. Entonces, solamente es por satélite. Se le proveyó un dispositivo. Ahora que cambió al distrito, al de Valverde, pasa que no le daban su dispositivo. Y le mando mensaje a la administradora y le digo, ¿sabe qué? Necesito saber cuándo le van a entregar su dispositivo, porque lo requiere para trabajar en su computadora.
y me dice, como ya pasó la pandemia y todos regresaron a la escuela en persona, pues ya no sabemos si podemos proporcionarle uno o no. Y le dije, ok, te voy a mandar un escrito. Y le mandé un escrito, un correo electrónico. Le dije, necesito que me des una fecha para cuánto tiempo necesitas para entregar el dispositivo, ya que está dentro de su AAP. De lo contrario, voy a poner una queja de incumplimiento, porque no es algo que está en opción como para cualquier estudiante ahora en la pandemia, sino que él lo requiere para sus metas académicas. Y donde yo vivo, no tengo acceso al internet. Y si yo le voy a estar proporcionando el internet de mi hotspot, de mi celular, entonces ya no es una educación ni gratuita ni apropiada, porque a mí me está costando pagar el internet de mi celular, que hasta me quedo sin internet porque obviamente hotspot para trabajar bastante me lo hace muy lento y ni yo puedo estar usando mi celular porque le estoy proporcionando línea a mi hijo para que les aproveche su computadora y trabajar académicamente. Negociamos, hablamos y ese va a ser un tema que voy a hablar después de Savvy Leroy. Como les dije, y este manual está ahí. Tengo anotado, le llamé a Ocra, le llamé a Savvy Leroy de Ontario, le llamé al Sacramento para poner una queja de incumplimiento. ¿Y qué pasa? Que están cerrados por holidays. No sé cuánto tiempo ellos se tomen de Savvy Leroy de vacaciones por holiday, pero les estoy llamando todos estos días, aunque ya resolví el problema. Y aquí es donde me molesta que al fin de cuentas hacemos el trabajo nosotros los padres. Y esas agencias reciben un salario y reciben un presupuesto anualmente. He llamado muchas veces a Savvy Leroy. Todos los días estoy anotando los días que llamo. Y me dicen, primero me decían, deje si quieren mensaje en español. Bueno, lo ponía en español, era peor. No me daba opción a lo que yo quería. Lo hice en inglés. Pues estaba cerrado y que después me regresará en la llamada. Imagínense, tantos padres que empezamos y tenemos un problema como ahorita, que no le entregaban el dispositivo de comunicación, que no le entregaban su dispositivo de internet, y yo queriendo poner una queja de incumplimiento y que me ayuden, y nada. Entonces, eso no es una educación ni gratuita ni apropiada. Muchos padres pudieran decir, Cecilia, el internet lo puedes pagar. Y así es como muchos padres pagamos tantas cosas por nuestros hijos con necesidades especiales, que porque Medical no aprueba esto, que porque Medical no aprobó aquello otro, y luego aquello otro, y luego Centro Regional negó aquello, y este negó otra cosa, y la escuela también esto, y los padres pagamos esto, pagamos aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y aquello, y si usted suma al mes y al año, es bastante lo que gastamos. Donde ellos tienen ese derecho y hay agencias que tienen esos fondos para tanto una educación gratuita y apropiada. Entonces, si los distritos escolares están recibiendo los fondos, tanto de waiver, porque mi hijo, yo firmo para que reciban los fondos waiver, para la terapia de lenguaje y para cosas, servicios, entonces necesitan proporcionarle lo que él requiere para que él pueda trabajar sus metas. Dice,
¿Qué es un programa de educación individualizada IEP y cómo solicitar uno para mi hijo? Dice, un IP es una declaración escrita en la que se detallan los niveles actuales de desempeño educativo de su hijo, los objetivos de aprendizaje, su colocación escolar y los servicios de educación especial que recibirá. Para obtener un IEP, su hijo debe ser evaluado a partir de la fecha en la que el distrito escolar recibe su consentimiento por escrito para evaluar las evaluaciones se deben completar y el IEP se debe elaborar en una reunión de IEP dentro de los 60 días de calendario para el cómputo de los días. No se cuentan los días entre sesiones escolares normales, ni las vacaciones escolares exceso de 5 días escolares. Si una recomendación inicial de un estudiante para la educación especial se realizó 30 días o menos antes de finalizar el año escolar, el IEP debe elaborar dentro de los 30 días a partir del comienzo del año siguiente. ¿Qué derechos tengo en el proceso IEP? Debe conocer los derechos fundamentales del proceso IEP, incluyendo los siguientes: recibir notificaciones por escrito de las horas, el lugar y el propósito de la reunión y quienes asistirán a la reunión, con el tiempo suficiente para asegurar que tenga la oportunidad de asistir. El distrito escolar además debe realizar la reunión en una fecha y lugar mutuamente acordado. Debe tenerse en cuenta que si el distrito no puede persuadirlo para que asista a una reunión de IEP debidamente programada, el distrito puede realizar la reunión sin usted. Si llevo registros de sus intentos de hacer arreglos para una hora y lugar mutuamente acordados. Sin embargo, el distrito también tiene que adaptar medidas para asegurar la participación de los padres, por ejemplo, mediante conferencias telefónicas. Algo bien importante: el distrito escolar o el equipo IP le debe enviar usted solicitó una IP, entonces ellos, cuando acuerdan la fecha y la hora, le mandan una invitación formal, que es un documento, donde usted va a firmar que sí va a participar, o que va a mandar a un representante, o que lo va a hacer vía telefónica. Sí, también importante, tenemos que notificar 24 horas antes si vamos a grabar esta reunión. No puede llegar ahí con su grabador y decir, grabo. No, hay que avisar 24 horas antes que vamos a grabar. Esto es buenísimo. Muchos no les gusta. En lo personal, siempre me ha gustado grabar las reuniones de IEP de mi hijo, porque después me las estudio y he escuchado muchos errores que he cometido yo también. Y esto me ayuda a mí a crecer y poder abogar mejor para mi hijo. Y claro, tener las pruebas, porque muchas veces no se escribe todo. Y cuando tenemos el audio, pues podemos decirle, ¿sabes qué? Yo lo tengo en el audio donde usted dijo esto y esto y esto y esto. Entonces así no puede haber problemas de que no lo dijo, porque ahí está su voz. Importante, deben estar de acuerdo. Por ejemplo, a mí me dicen, señora Cecilia, ¿cuándo podemos tener una reunión de IP? Hay que ser accesibles de aquí para allá y de allá para acá. Por ejemplo, les doy 3 fechas con 3 horarios diferentes. Y ellos se deben de adaptar a estas 3 fechas y a estos 3 horarios. Que eso no funciona, señora Cecilia, denos otras 3. Bueno, escogemos otras 3. Pero ¿qué pasa al principio? ¿Quién tiene el control? Cuando no tenemos el conocimiento ni el empoderamiento, ¿qué pasa? El distrito o el equipo le manda a uno, tal fecha tenemos esta reunión de IP. Y nosotros andamos, pero que no hayamos la puerta porque ese día no podemos, porque en ese horario menos. Y luego el distrito dice, no, pues lo vamos a llevar a cabo sin usted. Y armamos un caos y nos enojamos y nos peleamos
cuando no hay necesidad. Yo he aprendido con muchos años a tranquilizarme y relajarme en todo esto de fechas y horarios y cancelaciones. Cada persona es responsable cómo quiere llevar sus juntas. Si usted me pregunta a mí, Cecilia, me cancelaron, ¿qué hago? Yo no te puedo decir qué hagas. Yo te voy a decir, esto es lo que yo haría. Yo haría esto y esto y esto. Porque ¿sabe qué? ¿Para qué se estresa? ¿Para qué? Ni un AIP se puede implementar si el padre no lo firmó. Que no va a venir sutano, mangano y perengano a la junta, pero van a ir 5. Ok, ahí voy a la junta. Atiendo a esos 5. Ahí de mi otra fecha, porque los que vinieron faltan. ¿Qué pasa en el siguiente IP? Ya vinieron los 3 que faltaron. ¿Qué les decimos? Ok, vamos a repasar lo que se habló en la junta pasada, porque como equipo tienen que saber qué se habló, qué tal que ellos tienen que implementar algo que, por ejemplo, la de lenguaje quiere que implemente la de OTI, la de ocupacional. O qué tal que lo que dijo la maestra lo tiene que implementar, la de comportamiento. No pasa nada. De verdad le puedo decir, nos ahogamos en un vaso de agua porque queremos. Ok, que el distrito se quiere pasar de listo. Pues se quedará pasar de listo, pero lo vamos a regresar donde yo quiero que empecemos. Porque el 50% lo lleva el padre. El 50% lo dirige el padre. Y el final por ciento, el 100%, si el padre no lo firma, así hayan hecho lo que hayan hecho con usted o sin usted, nada se puede llevar a cabo si el padre no firmó el IEP. Entonces, hay que ponernos de acuerdo y trabajar. También recordemos que en un equipo, por ejemplo, en el equipo de mi hijo, mire, estaba el de tecnología asistida, el de lenguaje ocupacional, el de físico adaptado, la maestra de educación general, la especial y la general, el administrador ahora en este caso de Riverside. Estaban las especialistas de lenguaje ocupacional, tanto del distrito de Riverside, y estaban las de la escuela. O sea, casi estamos 20 personas para reunirnos en una IP. Entonces tenemos que coordinar que todos estemos de acuerdo en una fecha. Hasta llegar que estemos de acuerdo. Formalmente le tienen que mandar la fecha y la hora. No estamos de acuerdo. Tenemos que ponernos de acuerdo. No es porque ellos me mandaron ese documento, yo tengo que firmarlo y estar de acuerdo que ese día va a ser. No. Así no es. ¿Por qué? Porque yo como padre también soy equipo y soy parte de tomar las decisiones de la educación de mi hijo. Y eso es algo que muchos padres no sabemos cuando estamos empezando. Vamos a una IP y ¿qué pasa? Ahí todos dirigen el IP menos el padre. Pero ahora que ya sabemos y ahora que usted puede compartir el video, que usted puede compartir esta información, pues ya no se va a dejar que todos dirijan el IP menos usted. Así es, todos yo creo que la mayoría, y que de verdad halagación es para esas personas que dicen, oh no, yo desde un principio barrí y trapié con el distrito. Qué bueno. La mayoría creo que no. Yo tampoco. A mí me costó tanto mucho dinero como mucho esfuerzo y mucha dedicación por aprender. Muchos enojos, muchas frustraciones, mucha impotencia, a veces con ganas de casi, ¿para qué le cuento? Pero aprendí también a respirar y que nada va a avanzar si yo no lo firmo y lo autorizo. A veces nos enojamos y nos frustramos y hacemos
un escándalo tan grande que a veces terminamos dañando la relación en equipo de IP. Y después se vuelve personalizado. Y muchos padres es o negro o blanco, no funciona. Es un error tan grande que cometemos también los padres. Yo aprendí mucho y no es que yo lo sé todo. Yo he aprendido también escuchando otras personas, escuchando tantas personas de entrenamientos y de que compartían información. Yo recuerdo cuando una vez una persona que daba unas clases de los niños sordos ceguera, me fascinaba escucharlas a ellas porque era una manera de decirlo así directo. ¿Y qué podíamos decir? Si ella tenía un muchacho con necesidades especiales, que no podíamos engañarla porque lo que decía era la verdad. Muchas veces decía, ¿sabe qué hacemos los padres también? Decimos, pues los voy a dejar a ver hasta dónde llegan. Y cuando ya avancen, al año voy a ir quizás. ¿Y a quién cree que usted perjudicó? ¿A ellos o a su propio hijo o hija? A nuestro hijo, a nuestra hija. ¿Por qué? Porque esperamos todo un año para juntarles una lista y ir y solamente atacar al equipo. ¿Cuándo podemos trabajar como equipo? Obviamente, si ellos están violando la ley, aquí está el manual de derechos y responsabilidades de la educación especial que usted lo va a poder implementar en cualquier momento. Hoy por hoy, hay muchas maneras de abogar por los estudiantes. El programa de autodeterminación ahora permite también, y muchos centros regionales, yo recuerdo cuando Centro Regional de Orange County les paga a los padres por advocates, por defensores. Qué triste que muchos padres ni lo sepan y los que lo saben ni lo utilizan. Sé por unos padres que me han contado por ahí. También hay defensores que a veces en lugar de ayudar, dañan. O que a veces ni saben mucho de todo esto y en realidad no apoyan como se requiere. Pero a final de cuentas yo le digo, necesitamos ese apoyo. Yo recuerdo cuando yo tenía al advocate de mi hijo, yo tenía mucho miedo ir sin él a las juntas. Ahí como la ve, yo tenía miedo. Mi hijo tuvo un advocate por muchos años, es un anglosajón. Aprendí mucho de él. Tiene su personalidad, pero aprendí bastante. Éramos culturas diferentes y me enseñó muchas cosas muy buenas para mejorar mi persona, mejorar la abogacía para mi hijo, pero algo que me enseñó a no tomar las cosas personales. Cuando usted toma las cosas personales, ni la misma ley le va a ayudar. ¿Ok? Algo que debemos aprender es a no tomar nada personal. Que no funciona, no funciona. Está los derechos, el debido proceso. Hoy por hoy la autodeterminación brinda que los padres puedan pagar un defensor o el programa paga por un defensor para apoyar por los servicios. Centros regionales tienen abogados que ayudan también y usted con autodeterminación puede si, por ejemplo, ¿por qué cree que yo anoto todas las llamadas que hago a Disability Rights, a los State Consul, a OCRA, a agencias que me dicen, llama aquí porque eso es genérico y primero tienes que agotar esos recursos? Porque cuando yo vaya al presupuesto, ok, aquí están estas agencias que no son eficientes, que he tenido este problema para el estudiante y yo he tenido que pagar un advocate. Yo pagué muchos años por un advocate y Centro Regional jamás abogó por mi hijo. Académicamente no. Hay maneras, muchas maneras que se puede trabajar con autodeterminación y demostrando que lo genérico no funciona.
pero tiene que tener las pruebas. No porque esta persona, aún en autodeterminación, tiene este presupuesto para pagar hasta abogado, hasta al advocate, pero se le ha demostrado al centro regional la ineficiencia de agencias genéricas que no están apoyando al cliente. Ve cómo una cosa conlleva a otra. Por eso es importante tener una agenda, un calendario. A la hora que llamé diciembre 1 a las 11 de la mañana. Dejé este mensaje a la agencia de Disability Right, no me contestó. ¿De dónde? De Ontario. Llamé a Disability Right de Sacramento a tal hora, tal día, no me contestó. Llamé al State Consul de aquí de San Bernardino. No contestan. Entonces se va creando un archivo de evidencias porque luego me van a servir para otra situación. ¿Entiende cómo una cosa va con otra? Yo a veces escucho que reniegan porque no se les proveen los servicios. Pero hay maneras de solicitarlos lo mismo. ¿Por qué? Porque hay requisitos tanto en centro regional como en la educación. En la educación es lo mismo, tenemos que tener las palabras para solicitar los servicios. ¿Okay? Dice, por último, ¿con qué frecuencia se lleva a cabo las reuniones de IEP? Se debe celebrar una reunión de IEP al menos una vez por año. Además, se debe celebrar una reunión de IEP cuando el estudiante recibe una evaluación inicial. Cuando un estudiante demuestra que no está progresando de la manera anticipada o cuando un padre o un maestro solicita una reunión de IEP para elaborar, examinar o revisar el programa de educación individual de un estudiante. También se puede realizar una reunión de IEP cuando un estudiante recibe una evaluación formal. Debe solicitar una reunión con el equipo del IEP después de cada evaluación nueva. Ni la ley federal ni la ley estatal limitan las cantidades de IEP que usted puede solicitar por año. Esto es generalizado cuando le dicen, oh, nomás tenemos que tener una reunión por año. Yo le he comentado, cuando mi hijo estaba en escuela pública y estábamos en el estira y jala a todo esto, teníamos reuniones de IEP mensuales y nos costaban mucho dinero porque en ese tiempo teníamos al advocate, al defensor. Y cada reunión con él me costaba antes de la IEP porque nos teníamos que reunir y le pagaba porque me atendía en su oficina para preparar el IEP. Y luego íbamos al IEP. Muchas veces durábamos hasta 3-4 horas y eso obviamente tenía un costo para mí. Y no era poco porque imagínense, en aquel tiempo le puedo decir que me cobraba muy bien a lo que ahora algunos cobran. Pero para mí no tenía precio, aunque era un gran sacrificio para la familia, no tenía precio porque yo no sabía navegar el sistema. Yo no conocía las leyes. Yo no tenía ni el conocimiento ni el empoderamiento de lo que hoy por hoy tenemos muchos padres después de tantos años de dedicación en todo esto y la experiencia que se toma. Entonces, es por eso que muchas violaciones se hacen. Cuando le dicen al padre, no. Cuando usted solicita un IEP, tiene que llevarse a cabo dentro de los 30 días. Que un IEP no se va a llevar a cabo porque o lo tuvo ahora y en un mes, 2 meses cambió algo, no se va a llevar a cabo, usted no se tiene que esperar hasta un año. Es muy clara la ley cuando dice que depende de las necesidades y la asistencia que se requiera para este IEP. Así es de que con esto voy a cerrar. Solamente le quiero decir
que el que calla otorga. Y de verdad, aproveche el programa de autodeterminación. Hay muchos beneficios que puede apoyarle para que le ayuden en todo eso también de la abogacía, de lo de que es académico. Muchas agencias no hacen representaciones legales. Muchas agencias no van a los AIPs con usted. Entonces, usted puede solicitar en su plan de gastos, su PCP, que brinden un apoyo para el individuo, para esto, lo que es la educación. Hay muchas maneras, muchas, como usted no tiene idea, pero tenemos que entender todo esto de la política y la burocracia y tantas enmiendas que se hacen y tantos cambios que están sucediendo con la autodeterminación. Pero le voy a decir un dicho quizás vulgar. En mi país dicen, quien tiene más saliva come más pinole. Tristemente, así es. Pero aquí depende lo que usted quiera para su hijo o su hija. Es lo que va a obtener. Así es tal cual. Tanto en la educación especial como en cualquier ámbito de necesidad y servicios que requiera su hijo. Y muy claro le pongo, el plan médico le negó a mi hijo un producto que lo requería ya. No para mañana y pasado, es ya. Lo negó. Abogué. Hablé con Centro Regional. Hicimos un acuerdo. Centro Regional pagó provisionalmente en lo que nos íbamos a audiencia y a apelación con la decisión del grupo médico de mi hijo. Y llegamos a un acuerdo, tanto Centro Regional y ahora el grupo médico posteriormente va a cubrir lo que requiere mi hijo. Entonces, por eso le digo, la abogacía no solamente es para una sola cosa. Lamentablemente los padres tenemos que prepararnos día a día en todos los ámbitos. Qué pena que a veces tomamos cosas personales y nos distanciamos y quizás encuentre el apoyo en otras personas que bueno, muchas veces también confundimos la amistad con rebasar el límite del respeto a la otra persona. Así es de que debemos de cuidar mucho el respeto. Algo que yo tengo en mi post es: el respeto al derecho ajeno es la paz, dijo Benito Juárez. ¿Y sabe qué? Es verdad. Si usted respeta la opinión de otra persona, quizás no va a ser la misma de usted, pero respetarla, y va a ver que vamos a llevar mejor todo esto en bien de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque quizás lo que yo no puedo compartirle, lo comparta otra, y todas seguimos aprendiendo de todas, porque esto nunca va a tener fin hasta el día que nos vayamos de aquí. Así es de que saque el máximo provecho de donde lo tenga que sacar. No tomen nada personal, de verdad. Es tan dañoso tomar cosas personales como usted ni siquiera a lo mejor lo ha meditado. Quizás está bien, usted diga, yo no necesito de nadie. Qué bueno, pero muy en el fondo un día ocupamos de otra persona. Así es de que un abrazo, cuídense mucho. Somos del grupo Padres Unidos por el Autismo, mejor conocido como PUPA, y todo esto es simplemente con el apoyo para los padres, para hacer un poquito más fácil el entendimiento y el conocimiento de todos los derechos que tienen nuestros hijos en la educación especial. Un abrazo y cuídense mucho.